Entonces, bueno, como les decía, hoy vamos a trabajar con superficies parametrizadas. ¿Sí? Nosotros vimos que podíamos representar una curva de manera paramétrica a través de una función vectorial, ¿sí? Una R de t, por ejemplo. Para el caso de las superficies, de forma paramétrica también las vamos a escribir a través de una función vectorial, pero en este caso como función de dos parámetros, ¿sí? O sea, para generar una superficie en el espacio necesitamos dos parámetros que les voy a llamar en forma general u y b, ¿sí? De esta manera, entonces, cada una de las variables de la imagen, es decir, x y z, son funciones de u y de b. ¿Sí? Se volvió la lapicera, denme un segundo. Y z de u y de b. ¿Sí? Es decir, tenemos, fíjense que esta es una función vectorial que va de R2, ¿sí? O sea, tiene el dominio D, está incluido en R2, porque va de V a una imagen que está en general en R3, ¿sí? Para nosotros. Es decir, no puedo hacer la gráfica de esta función, porque si sumo dominio más imagen, estaría en R5. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, por un lado, graficar el dominio U y B, ¿está bien? Podemos suponer que no sé qué. El dominio D es este, ¿sí? Y a través de esta R, U y B, ¿está bien? Vamos a obtener en el espacio una superficie, ¿sí? X y Z, vamos a tener una determinada superficie. ¿Bien? O sea que lo que tengo acá es solamente la imagen, ¿está bien?, de esta función vectorial. ¿Sí? Y bueno, para cada punto acá, si tomo un punto cualquiera, U0, B0, ¿está bien?, le va a corresponder en esta superficie el vector posición R de U0, B0. ¿Bien? Ya vamos a ver que para una misma superficie, para una misma imagen, pueden existir infinitas parametrizaciones, lo mismo que pasaba con las curvas, ¿está bien? Es decir, yo puedo obtener una parametrización distinta para la superficie, ¿está bien? O sea, recorrerla de una manera distinta, o cada uno de ustedes puede hacer una parametrización que sea distinta para la superficie. Hay características que dependerán de la parametrización y otras que dependerán solo de la imagen, como pasaba con las curvas. ¿Sí? Nosotros ya hemos trabajado un poco al comienzo de la materia con alguna superficie parametrizada, es decir, uno de los ejemplos que podríamos dar de superficie parametrizada es la ecuación paramétrica del plano. ¿Sí? Pues voy a ponerla acá, por ejemplo. Si recuerdan de la primer guía, ¿está bien?, planteamos la ecuación paramétrica del plano. ¿Sí? Y esta la podía escribir como una R de U y B de dos parámetros. En ese momento habíamos usado S y T, creo, como parámetros, pero podría escribir como una R de U y B, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué era? Era un punto por donde pasaba el plano, P sub 0, ¿sí?, más un parámetro U por un vector dirección, al vector dirección le voy a llamar A, ¿sí?, más un parámetro B corta, ¿sí?, el otro parámetro de
de la parametrización por un vector B. ¿Sí? Entonces, esta que tengo acá era la ecuación paramétrica del plano. Sí, si tomamos como ejemplo, no sé, un plano que sea el X más Y más Z igual a 1, por ejemplo. Este plano, si se fijan, voy a graficar acá un pedacito del plano. Corta los ejes X, Y, Z en 1, 1, 1. Se lo elegí porque es fácil de graficar. Si yo pongo acá X, Y, Z, ¿sí? No sé por qué se mueve tanto el escrito. Bueno, si pongo X, Y, Z, fíjense, cuando X e Y son 0, Z es 1. ¿Sí? Cuando Y y Z son 0, X es 1. Y bueno, es lo mismo, cuando X y Z son 0, Y es 1. O sea que dibujo la porción del plano en el primer octante nomás, sería este que está acá. ¿Sí? Este sería entonces el plano. ¿Cómo podía obtener la ecuación a partir de la ecuación cartesiana a la ecuación paramétrica? Bueno, una era generar los vectores y un punto, y la otra puede ser directamente desde acá, por ejemplo, elegir X lo elijo como el parámetro U, ¿sí? Ahí lo puedo elegir como el parámetro B, y en ese caso Z lo despejo de la ecuación cartesiana, así me quedaría Z igual a 1 menos X menos Y, es decir, igual a 1 menos U menos B, ¿sí? Y acá tendría mi R de V, ¿sí? Fíjense que de esta manera la puedo llevar a esta otra, es decir, la podría reordenar un poco, me quedaría la R de V como en X es U, en Y es B, y en Z 1 menos U menos B. ¿Sí? Incluso acá podría tratar de descomponerla de esta forma, es decir, tomo los términos que son constantes primero, que son el punto. Fíjense que para la primera no tengo nada, sería 0, 0, y en Z tengo un 1, ¿sí? Más lo que multiplica a U, ¿sí? Para buscar el vector A. Lo que multiplica a U sería 1 para X, 0 para Y menos 1 para Z, ¿sí? Más lo que multiplica a B, que es 0 para 0 para X, 1 para y acá tengo menos 1 para Z. ¿Bien? Entonces, fíjense, si expresado de esa forma, tengo el punto P0 es el 0, 0, 1, o sea, 0 para X, 0 para Y, 1 para Z. El punto P0 es este, ¿sí? Este sería P0, ¿bien? Y después tengo U por un vector que tiene componente 1 en X, 0 en Y, menos 1 en Z, o sea que el vector A sería este, ¿sí? Se lo voy a ir anotando acá. Este sería P0, esto sería el vector A, y el vector B, en este caso, tiene 1 en y menos 1 en Z, o sea que el vector B, este de acá. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación paramétrica que ya hemos usado, ¿sí? Que es la ecuación paramétrica del plano. De la misma manera, podemos representar otras superficies, ¿sí? Así, por ejemplo, podríamos buscar otro ejemplo. A ver. Supongan que tenemos, a ver,
podríamos poner, puse como ejemplo 1, otro, podría poner acá, un ejemplo 2, ¿sí? Supónganse que la superficie es que estamos acostumbrados a trabajar, es un paraboloide con las ramas hacia arriba, z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Con z menor o igual a 1, como para acotarlo a ese paraboloide, ¿sí? Entonces, si podríamos ver la gráfica de esta función. Sí, Brenda, vuelvo un ratito para atrás por una consulta. En este caso, quedó armado así por la parametrización que yo elegí. ¿Está bien? Es cierto que vos, por ejemplo, podrías haber puesto acá, podrías haber decidido, no, a ver, el P0 va a ser este punto, ¿sí? Y uso como vector dirección, por ejemplo, este y este otro, ¿sí? O alguien podría haber puesto el punto P0 acá, ¿sí? Y usar como vector dirección este y este. ¿Está bien? Es decir, y eso hace referencia a que todos representan el mismo plano. ¿Está bien? Pero todas son parametrizaciones distintas. ¿Está bien? Es decir, tengo infinitas formas de parametrizar el mismo plano. ¿Está bien? Es decir, esta elección cada uno de ustedes la podría haber tomado distinto. Es más, yo estoy hablando de estos 3 puntos porque son puntos fáciles. Alguien podría haber tomado un punto acá al medio, está bien, y un vector dirección, no sé, que vaya de este punto a este, o de este punto, y otro de este punto a este. Mientras tenga 2 vectores que pertenezcan al plano y no sean colineales, es decir, no sea uno proporcional al otro, puedo armar la ecuación para una propuesta de ecuación paramétrica. ¿Está bien? O sea, hay infinitas posibilidades de construir la ecuación paramétrica. ¿En qué va a cambiar? Y bueno, cómo se recorren o cuáles son los rangos en los que varían los parámetros, por ejemplo, en función de cómo ustedes lo eligen. ¿Está bien? Pero sí, lo podría haber elegido de cualquier otra manera. Esta yo lo que hice fue asignar la primera que se me ocurrió, que fue lo más fácil, decir, bueno, hago X, U, Y, B y Z lo saco de acá. ¿Está bien? O sea, fíjense que para armar esto ni siquiera pensé en un punto. Dije, bueno, a ver, tengo 2 parámetros, asigno X, Y. Alguien podría haber asignado, no, yo a Z le llamo U y a Y le llamo B, y saco X de acá. Y también está bien, o sea, eso en algunas superficies vamos a ver que conviene usar un sistema de coordenadas en vez de otro, pero bueno, cada cual puede parametrizar la superficie como quiere o como le conviene. ¿Está? Fíjense, por ejemplo, en este caso, ya no tenemos un plano, sino que tenemos un paraboloide, ¿sí? X y Z, que yo lo acoté para darle a la imagen de la parametrización y al dominio un cierto límite, lo acoté en 1. ¿Sí? O sea que esta es la región que me interesa. ¿Está bien? Podríamos pensar de vuelta como antes, como hice recién. Bueno, si yo quiero parametrizar este paraboloide, asigno X igual a U, ¿sí? Y igual a B, y Z va a tener que cumplir, para que los puntos pertenezcan a este paraboloide, va a tener que cumplir con la ecuación del paraboloide, ¿no? Me queda que Z es igual a U cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Y acá tengo una parametrización R de U y B, ¿sí? Elegí X, Y porque si elegía, no sé, Z como U, cuando despejaba de acá me iban a quedar raíces cuadradas, iba a complicar. Por eso dije, bueno, X, Y los hago U y B, y Z lo despejo de acá, en vez de hacer, no sé, Z, X, U y B y despejar Y. ¿Sí?
Fíjense que si a esta parametrización ahora la quiero acotar, como acoté acá la superficie en z igual a 1, bueno, para que z sea menor o igual a 1, lo que debería pasar es que u cuadrado más b cuadrado, vamos a poner acá, u cuadrado más b cuadrado tiene que ser menor o igual a 1. ¿Está bien? Es decir, ¿por qué? Porque como xy son u y b, si yo proyecto esto a xy, que coincide con mi dominio u y b, la región, ¿está bien? Es lo que está todo dentro de la circunferencia de radio 1 en u y b. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, si quiero poner límites para u y b, podría despejar de estas. De acá sé que b, si esto pongo el igual, b me va a quedar entre más menos 1 menos u cuadrado. ¿Sí? Entonces podría decir, por ejemplo, que b va entre la raíz negativa de 1 menos u cuadrado y la raíz positiva de 1 menos u cuadrado. ¿Sí? En tanto que, bueno, u va a ir, u es x. ¿Sí? Entonces, si ya acoté b entre esta mitad y esta mitad, u va a ir entre menos 1, por ejemplo, y 1. ¿Sí? Si quiero poner el rango en donde esté trabajando con esta parametrización, el dominio, ¿está bien?, de esta función vectorial. ¿Sí? Pero esta podría ser una parametrización. Alguien me podría decir, bueno, ¿por qué no parametrizamos? Ya que el dominio es todo lo que está dentro de la circunferencia de radio 1, ¿por qué no usamos otra parametrización? ¿Por qué no usamos coordenadas cilíndricas? ¿Sí? Entonces, en vez de usar esta R, le llamo R1 a esta para diferenciarla de otra, yo podría definir una R2 en donde a X, por ejemplo, lo hago igual a R coseno de tita, ¿sí? Y es igual a R seno de tita, y Z, obviamente, tiene que cumplir con el paraboloide, o sea que me va a quedar R cuadrado coseno cuadrado más R cuadrado seno cuadrado, Z me va a quedar igual a R cuadrado. ¿Sí? Fíjense que esta es la parametrización también del paraboloide. Como elegí como parámetros R y tita, o sea, esta R2, no me quedó espacio ahí, pero esta R2 es una función del radio y de tita. Los parámetros U y B son R y tita. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio para esta parametrización? Bueno, el radio tiene que ser menor o igual a 1, así que el radio va entre 0 y 1, y tita, como es simétrico, está bien alrededor del eje Z, tita va entre 0 y 2pi. ¿Sí? O sea, fíjense que tengo entonces dos parametrizaciones para la misma superficie. ¿Está bien? Esta parametrización es más sencilla. Acá no hay seno, coseno, no hay nada. Las derivadas de esto van a ser muy fáciles. Digamos, ¿dónde se complica un poco? Bueno, en definir el dominio de esa región. ¿Sí? Esta parametrización es un poquito más compleja que esa, ¿está bien? Pero tiene una expresión para el dominio más sencilla. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un poco más adelante integrales sobre superficies. Y bueno, si tengo una integral sobre la superficie, por ahí me conviene que el dominio tenga una expresión sencilla a la hora de integrar. O sea que si voy a resolver una integral, por ahí me conviene esta parametrización. Si voy a hacer otra cuenta que no tenga que tener en cuenta el dominio, por ahí me conviene esta otra. ¿Sí? Cualquiera de las dos puede servir dependiendo la aplicación.